cosas complejas del electrocardiograma. Es por eso que digo que primero hay que sentar bien las bases en electrocardiografía normal para poder entender y avanzar en lo patológico. Van a notar que en el momento que nosotros comencemos a hablar de patología, lo van a disfrutar. ¿Por qué? Porque van a ir entendiendo cada aspecto anormal, porque lo normal ya se lo saben y lo manejan muy bien. Como decía, nosotros ya hemos abarcado la mayoría de los temas de este módulo 2 y solamente nos quedan para culminar en esta última sesión cuáles son esos pasos para realizar un electrocardiograma estándar y otras variaciones que aunque algunas de ellas se van a profundizar cuando se maneje el tema relacionado con ella, también poder saber cuáles son esas principales colocaciones equivocadas de los electrodos y qué característica podemos encontrar en un electrocardiograma para poder identificarla y también cuáles son esos principales artefactos que nosotros podemos ver en un electrocardiograma y que debemos tener el cuidado para no hacer un mal diagnóstico. Y lo último que vamos a culminar en esta sesión son las reglas básicas en la interpretación de un electrocardiograma normal. Paso a paso, qué tenemos que revisar, qué tenemos que manejar para cuando cualquier cosa se salgan de esos criterios, nosotros poner énfasis buscando un hallazgo anormal. Lo primero que tenemos que conocer es que debemos realizar un electrocardiograma, saber hacerlo y que siempre tenemos que contar con un electrocardiógrafo. Verdaderamente, la calidad muchas veces del KG puede verse interferida por el electrocardiógrafo que tengamos a mano. Actualmente, todos los electrocardiógrafos modernos que tenemos, sin importar el tamaño, suelen ofrecer un electrocardiograma de alta calidad. Pero hay otro que con ciertos movimientos del paciente, con cierta corriente o dispositivo muy cerca, puede alterar la línea de base y las ondas del electrocardiograma, pero eso lo podemos detectar fácilmente porque ya mayormente conocemos los equipos con los que trabajamos. Nosotros debemos tener un electrocardiógrafo y un aspecto importante es que cuando el electrocardiógrafo puede trabajar sin estar conectado a la corriente es mucho mejor, porque aunque muchos de ellos dependen de siempre estar conectado a la corriente y tener un filtro para que no interfiera, ustedes han podido notar que a veces cuando lo conectan a la corriente, estos dispositivos presentan muchos artefactos. También debemos conocer que tenemos electrodos, que son 6, y que luego podemos tener electrocardiogramas de muchas más derivaciones, pero es porque intercambiamos esos electrodos. 6 que son precordiales y 4 que son en las extremidades. Unos de ellos lo podemos manejar con estos ganchos que van en las extremidades y otro con esta perita, pero eso cambia, depende en el centro que esté. Por ejemplo, en mi centro nosotros lo manejamos con pegatinas, son unos pequeños parchecitos que se colocan tanto en el tórax como en las extremidades, que a veces esto permite hacer ciertas variaciones cuando queremos modificar las derivaciones que no nos lo permiten ciertas peritas o ciertos ganchos del electrocardiograma. Aquí, en primer lugar, tenemos que conocer algunos aspectos básicos a la hora de nosotros hacer y colocar las derivaciones del electrocardiograma. Mayormente nosotros ya manejamos esto, pero no está de más volverlo a mencionar porque a veces esa automaticidad que tenemos en colocar los electrodos y esa rapidez hace que haya ciertas variaciones que aunque ustedes no crean que interfiere a la hora de que las ondas aparezcan en el electrocardiograma, puede suceder. Y aquí vamos a hacer mención en este momento sobre algunas líneas que debemos nosotros conocer del electrocardiograma para que tengamos las derivaciones bien colocadas. Ok, aquí está muy bien, acá.
Nosotros tenemos acá el esternón y aquí tenemos, por ejemplo, la clavícula izquierda y acá tenemos la clavícula derecha. En esta zona acá tenemos el manubrio del esternón. Importante saber que nosotros tenemos una línea, que es esta, que es la línea medio esternal. Un poco torcida, por eso la línea medio esternal. Bien, pero que cuando nosotros conocemos que tenemos una línea medio esternal, también hay que conocer que tenemos otra línea, que es una línea paraesternal, tanto derecha como izquierda. Esa zona que está en el borde del esternón. Tenemos la paraesternal izquierda, que es esta que está acá. Y tenemos la paraesternal derecha, que es esta que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo esto ya con la línea, esta es dijimos, la medio esternal, esta es la paraesternal izquierda y esta es la paraesternal derecha. Teniendo esto claro ya con esta línea, hay otras que sí podemos incluir, que es una que pasa por ambas clavículas en el medio de ella, que es la medio clavicular izquierda y la medio clavicular derecha. ¿De acuerdo? Ya que nosotros conocemos estas líneas en este ámbito, hay otras que ahora les voy a presentar. También tenemos a nivel de la espada otras líneas. Tenemos, por ejemplo, aquí en medio esto que es la columna vertebral y también tiene sus apófisis, pero esta columna también tiene líneas que son, en este caso, para vertebral derecha, para vertebral izquierda. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos acá la escápula, que suele ser más o menos así, tanto izquierda como derecha. Y esto es importante para mencionar que acá podemos tener otras líneas, que son las líneas que se encuentran en ese ángulo inferior de la escápula, que son esas líneas escapulares inferiores. Y ya nosotros, conociendo estos aspectos, hay otra línea que debemos conocer, que son básicas, y ahora se la voy a mostrar, que son estas líneas que son las axilares. Y es importante también conocerla y mencionarla. Yo sé que la mayoría de ustedes ya manejan estas líneas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, a un hombre, tanto en su porción lateral derecha e izquierda, y es para más que mencionar que tenemos una línea que va por la sila acá, la sila anterior, ¿de acuerdo? Izquierda, depende si el axilar, si el paciente está lateral derecho o izquierdo, serían axilares derecha o izquierda, pero lo importante es saber que hay una anterior, que hay una línea media y que hay una línea posterior. Eso es igual, tanto sea del lado derecho como del lado izquierdo. Bien, y luego todo esto se unen con esas líneas que ya hemos mencionado previamente. Unos aspectos importantes conocer también es que nosotros tenemos los espacios intercostales y tenemos que saber palparlo para poder colocar las derivaciones en el lugar correcto. Aquí vamos a encontrar siempre cuando palpemos, poner aquí el señalador, encontramos la clavícula, pero debajo de la clavícula vamos a encontrar unido inmediatamente, sin espacio palpable, literalmente la primera costilla. Y a partir de ahí sí vamos a poder contar esos espacios intercostales, tanto derechos e izquierdos, como uno, 2, 3, 4, 5, 6 espacios intercostales, respectivamente cada uno hacia su lado. Y es importante poder saber que hay una prominencia ósea cuando palpamos encima de la costilla y un pequeño hundimiento cuando es en ese espacio intercostal. Pero, ¿qué aspectos relevantes tienen estas imágenes?
que ustedes pueden observar un corazón que está un poco más horizontal y uno que está más vertical. Es que cuando vamos a realizar el electrocardiograma, siempre y sea posible y la emergencia lo permita, hacer el electrocardiograma en una camilla que puedas elevar la cabecera del paciente entre 1,30 a 1,45 grados de altura, porque esto influye muchas veces en la posición anatómica del corazón. Por ejemplo, si tenemos un paciente totalmente de cúbito supino, podemos observar que incluso cuando nosotros mismos tomamos esta posición en la cama, a veces se nos afecta un poco la respiración y es porque el diafragma se eleva. El diafragma elevarse también eleva la punta del corazón. Y esto tiene ciertos cambios cuando realizamos el electrocardiograma en en modificación de las ondas y del eje. Claro, no es algo obligatorio hacerlo, pero si lo amerita y tiene la facilidad, eleva la cabecera de la cama donde va a permitir la posición anatómica del corazón. Algo un poquito más estricto que yo le podría decir es que si realizaste el primer electrocardiograma en decúbito supino y tienes que realizar el electrocardiograma seriado, te recomiendo que lo realices ya en la misma posición y no hagas cambio de posición porque esto puede ya alterar y tener una morfología diferente a tu electrocardiograma basal. Hay que recordar siempre que nosotros tenemos cuatro electrodos que colocamos en las extremidades y que muchos de ellos tienen colores diferentes, depende al centro que vaya, en el país que esté. Pero más que nosotros nos guiemos por colores, si ustedes han podido notar al final del cable que hay una prominencia más gruesa donde está el pinganillo de metal, tiene también realmente la extremidad donde debe estar. Si es RA, LA, LL o RL. ¿De acuerdo? Respectivamente a su miembro. Y fijarse más con eso, porque a veces los ganchos y esto se pueden confundir los colores y poner el cable donde no vas. Y si siempre te guías por colores, te puedes equivocar. Otro aspecto importante es la colocación de las derivaciones precordiales. Nosotros, por intuición, que a mí me ha pasado también personalmente, por rapidez o por creer que sabemos todo, no contamos los espacios intercostales y lo ponemos visualmente. Hay pacientes realmente que son delgados y uno puede intuir dónde se pueden colocar las derivaciones, pero siempre y cuando sea posible, palpa los espacios intercostales para no tener un error, colocar la derivación en un espacio por encima o por debajo de la normalidad. He visto muchos electrocardiogramas o personas haciendo electrocardiograma delante de mis ojos y no es por intuición, es porque creen que es así, colocando V1 y V2 en el segundo espacio intercostal y no porque quieran buscar las derivadas más altas para derivación nebrugada, es porque han creído que ahí es donde se debe poner V1 y V2. Y ustedes saben que V1 y V2 van en el cuarto espacio intercostal. V1 va con la línea parasternal derecha y V1 va con la línea parasternal derecha y V2 va con la línea parasternal izquierda. Que luego V4 nosotros lo ponemos con la línea medio clavicular izquierda, pero en el quinto espacio intercostal. Y V3 lo colocamos en un espacio en medio entre V2 y V4. Luego V5 en el mismo quinto espacio intercostal con la línea axilar anterior que le mostré y V6 en el quinto espacio intercostal con la línea axilar media. Algo importante a destacar aquí, que incluso está puesto en esta imagen, es que nosotros nos llevamos de este mismo orden y terminamos colocando las derivaciones procodiales oblicuas hacia abajo. Y muchas veces V6 termina en el séptimo espacio intercostal, porque seguimos este orden sin saber que, o sabiendo que las costillas tienen una dirección que va hacia arriba. Como pueden notar, están arcadas hacia arriba. Entonces, continúa el quinto espacio intercostal para colocar y terminar estas derivaciones. Otra cosa es que para colocar derivaciones derechas, que muchas veces se la pedimos para cuando un paciente tiene un IM y queremos hacer derivaciones derechas,
aunque las guías indican que con V3 y V4 es suficiente, también puede colocar todas las derivaciones y es normal. Y lo único que hacemos es intercambiar todas las derivaciones, pero para el lado derecho, pero en las mismas posiciones, tanto de líneas para externar, medio clavicular, axilares, como espacio intercostales, igual que unas precoideales estándar. Esto no tiene mayor ciencia, pero sí les recomiendo que cuando hagan derivaciones derechas, el electrocardiograma cuando se imprime va a salir igual en cuanto a las letras que marcan las derivaciones, agréguenla por su propia mano o una R delante de cada derivación o escriban en el electrocardiograma que son derivaciones derechas. Algo peculiar también es hacer las derivaciones posteriores que no son electrodos adicionales, sino que luego que ya yo hice mi electrocardiograma estándar en el paciente, quito las peritas o las pegatinas. Muchas veces me gustan más las pegatinas en este caso, porque incluso puedo acostar al paciente en decúbito supino y que quede a unos 45 grados, o si no, puedo dejar al paciente sentado y no es problema si lo deja sentado y tiene perita, no hay problema con eso. Lo único que aquí nosotros vamos a tomar el mismo quinto espacio intercostal y en la columna vamos a tomar la línea paresternal izquierda para colocar a V6 en el quinto espacio intercostal que viene siendo V9, que también tienes que escribirlo a mano en el electrocardiograma o poner que son derivaciones posteriores, a V5 que será el sustituto acá en V8 que va en esa línea del ángulo escapular que le mencioné en el quinto espacio intercostal y a V4 que va a sustituir acá y va a ser V7 que va en la línea hacia la posterior en el quinto espacio intercostal. Bien, entonces aquí tendríamos las derivaciones posteriores, pero ustedes tienen que notificarlo en su electrocardiograma. Hay unas derivadas adicionales que nosotros la podemos realizar en condiciones especiales y en este caso, puedes tener tu electrocardiograma totalmente colocado y hay taquicardia auriculares o ritmos que cree que son de la unión porque no observa bien la onda P o a veces te parece una fibrilación o un flute auricular y no queda muy claro. Y tiene dos opciones para poder aumentar la amplitud de la actividad auricular. Una es en tu electrocardiógrafo que está imprimiendo con criterio estándar de 10 milímetros a 1 milivoltio, ponerlo a 20 milímetros y así aumenta todas las derivaciones y puedes ver mejor la actividad auricular. O simplemente en tu paciente donde tiene brazo derecho y brazo izquierdo colocados, esos electrodos de las extremidades, vas a colocar al brazo derecho en el segundo espacio intercostal con línea para externar acá derecha y el brazo izquierdo, ese electrodo LA lo vas a colocar en este espacio que puede ser en el cuarto o quinto espacio intercostal con línea para externar derecha. Imprime tu electrocardiograma y como solamente modificaste los miembros superiores, vas a observar en tu electrocardiograma la derivación de 1 que es lo que representan estos dos electrodos de ambos brazos. Y en D1 vas a observar tu actividad auricular, que será la respuesta según el objetivo que está buscando. Hay otras derivadas que ya no se colocan, que son las derivadas de Medrano, que se utilizaban para ver bien la pared inferior, para ver bien al ventrículo derecho cuando este tenía infarto, pero ya con V3 y V4R tienen alta sensibilidad, no utilizamos estas derivaciones con frecuencia. Y aquí tú puedes poner tres derivaciones, en este caso puedes poner incluso derivaciones precordiales y te fijas en cada una de ellas. Lo importante es que cuando la ponga tiene M1, M2 y M3 porque se la llaman derivaciones de Medrano, pero es como que coloques V1, V2 y V3. Es que ponga acá en los bordes costales inferiores de la parrilla completa costal, en el lado derecho con la línea media clavicular y el reborde costal pondrá a M1, en el apéndice sifoide pondrás a M2 y con la línea medio clavicular izquierda pondrás a M3. Vas a ver esas derivaciones y puedes ver también si hay elevación o alguna disturbancia en el segmento ST. Ya esto no se utiliza, pero solo menciono para que sepan que existen.
Hay otras derivaciones que son la de Mason Licar y otras derivaciones de monitorización que debemos manejar y debemos conocer, porque la verdad hay muchos pacientes que tienen extremidades amputadas, hay pacientes donde el frío le afecta mucho, pacientes muy temblorosos, con Parkinson, que no podemos controlar muchas veces los artefactos en el electrocardiograma. Y es aquí que donde tenemos las derivaciones de Mason-Nicar, que es colocar todas tus precordiales normal, que muchas veces no se ven afectadas muy frecuente por estos temblores, que muchas veces son enfocados en las extremidades. Y es que las derivaciones de los brazos lo vas a pasar para el espacio que queda en el extremo distal de ambas clavículas, debajo de ella. Si te palpa, sentirás un pequeño vacío que hay acá, que de mucha estabilidad, que es en esta zona de aquí infraclavicular, tanto derecha e izquierda, y va a colocar respectivamente los electrodos de los miembros superiores acá, y en la parte baja del abdomen colocarás en la fosa ilíaca derecha e izquierda su respectivo miembro también para que no estén tan artefactadas estas derivaciones a la hora de imprimir el electrocardiograma. Otra cosa que ustedes deben conocer, que la mayoría de ustedes lo hacen cuando están en su urgencia o sala de hospitalización o de cuidado intensivo, es ver bien cuántos electrodos trae su monitor de monitorización. Muchos de ellos ya vienen con los colores y la letra plasmada. Y es importante saber colocar cada una de las derivaciones. Se lo dice el mismo electrodo. Y siempre tendrá las iniciales en inglés de los miembros, tanto de brazo derecho, brazo izquierdo, que van en los espacios infraclaviculares, y luego pierna derecha y pierna izquierda que puede ir en líneas axilares anteriores al nivel de séptimo espacio intercostal, octavo sin ningún problema, y puede venir V1 que va en su espacio intercostal estándar. O puede venir uno de tres derivaciones donde encontramos la misma posición de los miembros y también este de la pierna izquierda en este espacio intercostal con línea axilar anterior y entre línea axilar media clavicular izquierda en séptimo espacio intercostal. Hay otras derivaciones que también volveremos a hacer énfasis cuando tratemos la patología, y es cuando tenemos sospecha de de un paciente con patrón tipo 2 o tipo 3 de Brugada, o un paciente con antecedentes familiares de síndrome de Brugada, o antecedentes de muerte súbita o síncope de probable origen cardiogénico, y es que nosotros tenemos un electrocardiograma estándar acá y lo único que debemos hacer con estas mismas derivaciones, lo puedes hacer de dos maneras. Uno es colocar vas a ir siempre desde el segundo espacio intercostal hasta el cuarto, uno corrido de otro. En el segundo espacio intercostal con línea parasternal derecha pondrá V1 y luego respectivo en su compañero acá con la línea parasternal izquierda V2. Luego en el tercer espacio V3 del lado derecho, V4 del lado izquierdo, V5 en el cuarto espacio intercostal derecho y V6 en el cuarto espacio intercostal acá izquierdo con la línea parasternal izquierda. Lo puedes colocar así en pareja o V1, V2 y V3, V4, V5 y V6, y siempre vas a buscar lo mismo en el electrocardiograma. Hay personas que incluso cuando llegué acá a mi hospital de fellow de electrofisiología, las enfermeras lo colocaban de abajo hacia arriba. V1, V2, V3, V4, y es importante ver esto porque cuando vayas al electrocardiograma verá las ondas más marcadas de Brugada en V3 o V4, V5 y V6, incluso V5 y V6, que estarían en el segundo espacio intercostal. Es decir, que antes de analizar un electrocardiograma de esto, es importante observar cómo colocaron las derivadas. Y tenemos la derivada de Fontaine, que son para observar tratar de buscar anomalías tardías del ventrículo derecho, como en la miocardiopatía rimogénica del ventrículo derecho y la onda Epsilon, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es que en el manubrio del esternón ponemos brazo derecho, en el apéndice de brazo izquierdo, y aquí con la línea medio clavicular izquierda en el quinto espacio intercostal vamos a poner a pierna izquierda.
y luego las demás derivaciones pueden quedarse en su localización normal. Y luego vamos a ver que nos sirve mucho aquí AD2, AD3. Son las derivaciones que yo más puedo decirle que se enfoquen en D2 y D3 para ver si aparece una onda de Epsilon en esas derivaciones. No es lo típico encontrarla allí, sino en V1, por en V1 en derivaciones estándar. Aquí estamos modificando derivaciones para amplificar si están estas anomalías. Y en D2 y en D3 pueden aparecer más esta anomalía con estas derivaciones de Fontaine. Otras cosas que debemos nosotros manejar cuando interpretamos un electrocardiograma es el hecho de que los electrodos pueden estar intercambiados por fallos técnicos. Y antes de dar una mala interpretación es conocer bien qué alteraciones primarias podemos encontrar o nos traen estas malas colocaciones. Aquí tenemos un electrocardiograma normal. Miren a VR que está con todas las ondas negativas. Miren D1, D2 y D3, donde D2 la onda P tiene mayor amplitud. Pero si hay un intercambio entre los electrodos de ambos brazos, donde ponemos brazo derecho en el brazo izquierdo y el izquierdo en el derecho, este intercambio nos va a mostrar estas alteraciones primarias, donde en D1 se invirtió todo porque recuerden que el vector va de derecha a izquierda. Si intercambiamos esto, iría de izquierda a derecha y encontraríamos acá la onda P negativa en D1 y positiva en AVR. Bien, encontraríamos la onda P negativa en D1 y positiva en VR. Y cuando tenemos esto es importante observar si colocaron las derivaciones mal. Muchas veces se encuentran acompañadas igual de la polaridad del QRS respectivamente intercambiada. Otra alteración que podemos encontrar es esto, haciendo énfasis en lo que le acabo de decir ahora mismo, y lo miramos por colores para identificarlo mejor, donde lo normal es que el brazo derecho esté acá en RA y aquí tenemos RL. Entonces, cuando observamos que se intercambian, que a cada uno sería negativo, miren cómo aparece, que es lo que acabo de mostrarles ahora, y a VR aparece positivo. ¿De acuerdo? Entonces, es cuando se intercambian brazo derecho con brazo izquierdo. Otra alteración es que nosotros podamos intercambiar en este caso, la pierna derecha, que es el neutro, con el brazo derecho. ¿Qué pasaría esto? Y aquí intercambiaríamos el triángulo de Tobin al intercambiar estas derivadas y podríamos observar cómo D2 baja de amplitud, que D2 se formaba acá. Miren cómo aparece disminuida todas las ondas, casi ausente, y cuando vean esto en un electrocardiograma, sospeche que cambiaron la pierna derecha y la pusieron en el brazo derecho. Otra alteración es cuando se intercambian, en este caso, la pierna izquierda por el brazo izquierdo, como podemos observar acá, si pueden notar. Y aquí pueden ver cómo la onda P en D1 y AVL es mayor que en D2, que a veces es notable, a veces no es tan notable, pero la onda P acá en D1 y AVL, que AVL suele tener una onda P plana o de otra morfología, o muy aplanada, y en D2 el que suele tener mayor amplitud, pasa lo inverso. Encontramos la onda P disminuida de amplitud en D2 y aumentada en D1 y AVL. Aquí es como un resumen de todo esto que yo le he mencionado. Adicional puede pasar también que nosotros no encontremos diferencia con algún intercambio, como cuando se cambia la pierna derecha por pierna izquierda, no suele haber mucha diferencia porque está en una posición inferiores en este caso, o que haga ciertos otros cambios que acabo de mencionar. Y aquí hay una imagen como para que ustedes puedan fijarse, puedan frizar este video y poder profundizar un poco más si quieren. Pero lo que les he mencionado es lo más relevante para poder interpretarlo a la hora de ver un electrocardiograma. Y otra frecuente que puede pasar es cuando nosotros intercambiamos las precoidales y observamos un electrocardiograma como este, porque V1 y V3 estén intercambiados. Miren a V1, que es como una zona de transición,
bifásico, el QRS, y miren a V3 con una R pequeña y una S grande, donde aquí está V1 que debería estar acá. Entonces se intercambiaron estas derivaciones. Otro aspecto importante acá son los artefactos. Los artefactos hay que saberlo interpretar porque muchos de nosotros han fallado a preguntas o en análisis frente a pacientes con ver un electrocardiograma. Muchas veces incluso en mis redes sociales académicas, pongo muchos cuestionarios relacionados a electrocardiograma. Muchos de ustedes han dado diagnóstico falso por no fijarse detalladamente en el trazado. A veces se queda un electrodo suelto y da estos artefactos. Por ejemplo, aquí podemos observar cómo tenemos estos artefactos y muchos de ustedes pueden decir taquicardia ventricular polimórfica o demás, pero un aspecto importante acá es que esto puede soltarse porque un paciente tiene sudoración, porque colocamos el electrodo encima de muchos pacientes que vienen con bastante vello corporal y es importante incluso cuando no sale bien afectar la zona de donde se va a colocar este electrodo. Es importante ver que no es normal que tengamos artefactos en varias derivaciones y en medio de ella hay una derivación en ritmo sinusal. Fíjense bien cuando le pase esto en un electrocardiograma. Si hay una derivación por encima, por debajo, no hablo de derivaciones laterales que estén más hacia allá, pero derivaciones por encima, por debajo y entre ellas como pueden pasar en las precordiales, que V2 esté normal, toda la demás con artefacto, o en D1 y D2 y D3, donde una esté normal y haya alteración en la demás, concluyan como artefacto, porque es imposible que cuando tres derivaciones están viendo el mismo latido, una vaya en ritmo sinusal y la otra vaya en taquicardia ventricular. Otro artefacto que puede pasar, que es frecuente, que podamos ver ondulante, la línea de base. Podamos ver onda P, QRS, pero baja. Y esto no hace muchas veces dar mal diagnóstico de cemento PR deprimido o elevado, o cemento ST también alterado y onda T alterada. Y es por una línea de base errante, por movimiento del paciente, respiraciones muy forzosas. Tampoco hay que decirle al paciente que deje de respirar porque dejaríamos de captar la normalidad de la impresión entre cada latido del electrocardiograma, también en combinación con la respiración. También un temblor muscular que hace ver esta línea de base y me ha llegado muchos electrocardiogramas en preguntas si es una fibrilación auricular. Y esa línea de onda F en fibrilación auricular a pesar de que se ve como dientecito pequeño de sierra, se ve muy limpia. Miren cómo esto se ve muy grueso. Estos son artefactos por temblor. Entonces, un paciente con frío, un paciente con Parkinson, que puede presentar esto y es importante que ustedes puedan observarlo. Esto sirve mucho, las derivaciones de Mason-Likar, para tener las derivaciones en parte que se ven menos afectadas por el movimiento, para tener una mejor impresión del electrocardiograma. También hay otros artefactos por interferencia electromagnética, por dispositivos cerca, equipos eléctricos, la corriente, donde se ven estas líneas, son muy gruesas, muy juntas, pegadas. Esto por el caso electromagnético. Y es importante que ustedes pueden o saber identificar la causa de si son equipos eléctricos cerca o también cambiar el filtro en su electrocardiógrafo, por ejemplo, disminuirlo a 0.05, 40 G, para, en este caso, tratar de evitar y ver estos ruidos. Otra cosa es cuando nosotros estamos reanimando a un paciente y podemos ver todos estos artefactos. Bien, cree que el paciente está en fibrilación ventricular, probablemente el paciente es en asistolia. ¿De acuerdo? Entonces demos una compresión efectiva a X tiempo para nosotros poder ver bien las ondas de nuestras compresiones en el dispositivo que esté en este caso tomando la actividad eléctrica. Bien, entonces da la efectiva, no muy superficial, sino con una profundidad adecuada. También hay pacientes que tienen dispositivos de neuroestimuladores implantables para ciertas afecciones que necesitan estimular y estimulación del nervio muchas veces y pueden salir estos artefactos.
A veces no salen muy juntos, a veces salen separados y creen que son estimulación por marcapaso. Y es importante indagar sobre esto porque podemos tener estos artefactos en un electrocardiograma normal simplemente porque están en estos dispositivos implantados. Otro artefacto también que podemos encontrar es la distorsión del eco. Si pueden ver acá, yo les diría que esto es un marcapaso, es lo que ustedes están observando, una espiga con un QRS estimulado, pero yo les diría que realmente estos son QRS falsos, que no son estimulados. Bien, son QRS falsos que no son estimulados y ustedes me preguntarían por qué. Esto va un poquito más profundo y lo trataremos cuando hablemos de marcapaso, y es que, ¿cómo ustedes pueden creer que si yo tengo acá esto, que son QRS propios del paciente, esto, esto que está acá, esto, como si tuviese, vamos a poner dos opciones, si esto fuera un QRS basal del paciente, como una espiga del marcapaso que cae en un periodo refractario absoluto, acá va a tener despolarización nuevamente del tejido. ¿Cómo va a producir otro QRS? Cuando lo que nosotros podemos ver es que puede caer una espiga, que no es problema que caiga acá, pero no se produzca una despolarización porque cae en periodo refractario absoluto. ¿De acuerdo? Como también puede ser que yo tenga acá un estímulo del marcapaso con un supuesto QRS y en un periodo refractario absoluto viene un QRS propio del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esto pasa en pacientes que es importante identificarlo. No pasa con marcapaso que están implantados intracavitarios, sino con marcapaso transcutáneo cuando ponemos los parches y vamos subiendo el amperaje. Vamos subiendo el amperaje y podemos ver esto. Y es importante palpar el pulso del paciente para tener claro que va a la frecuencia que hemos pautado, porque puede pasar esto, que es distorsión del eco y cree que estamos estimulando el corazón. Realmente el paciente va en un ritmo de la unión basal, ¿de acuerdo? Aquí se fusionó con ese supuesto QRS y todo esto es artefacto. Entonces es importante conocer también que esto puede pasar. Otro también, cuando nosotros colocamos la pegatina, en, en las extremidades, que podemos colocarla, por ejemplo, cerca del pulso radial, porque tenemos que colocarlo acá adentro. Es más fácil la conducción eléctrica cuando colocamos los ganchos o las pegatinas en las extremidades, pero en la parte dentro, cerca donde están las arterias. ¿Y es que puede pasar esto? Y ustedes creen que están frente a un infarto, una onda T anómala y demás, pero realmente esto es golpeteo del pulso arterial, en este caso de la arteria radial. Incluso vean cómo van con cada latido sistemáticamente y son golpeteos que producen una distorsión en estas derivaciones del electrocardiograma que se ven más frecuentes en las derivaciones de los miembros. Y para culminar, acá vamos a conversar brevemente cuáles son las reglas en la interpretación de un electrocardiograma normal que no debemos dejar pasar y que debemos conocer sistemáticamente para poder tener una noción real de lo que estamos interpretando. Siempre debemos evaluar la técnica y la calidad del electrocardiograma. Observar siempre, que se lo menciono, la estandarización que esté a 10 milímetros y a 25 milímetros de velocidad. 10 milímetros o 1 milímetro de voltaje y que esto puede cambiarse depende de los objetivos que estemos buscando. También hay que impresionar en los artefactos. Ya les mostré cada uno de los artefactos. Impresionar sobre esos artefactos, sobre esa interferencia para no dar un mal diagnóstico. Debemos hacer una determinación del ritmo y de la frecuencia cardíaca del paciente. Debemos identificar si está en ritmo sinusal o en ritmo no sinusal, que esa onda P esté en positiva, en D2, D3, AVF esté negativa en AVR, principalmente observar esto y calcular la frecuencia cardíaca. Depende si el ritmo es regular o irregular con la metodología que le enseñé. Con el método de los 6 segundos que le vale para los dos, puede ser un método inicial, pero hay otros múltiples métodos que yo le acabo de enseñar en el cálculo de la frecuencia cardíaca y ustedes lo pueden validar acá y poder usar el que más le guste a ustedes porque va a tener buenos resultados.
Debemos medir el intervalo PR y evaluar la onda P, que esta onda P tenga menor de 110 milisegundos, que son 0,11 segundos. Encontrar la positiva en D2, D1, AVF, negativa en AVR. Recordar que puede estar variable en D3 y AVE y AVL, que pueden ser aplanada, puede ser negativa y no hay problema. Y que siempre debe ser positiva de V3 a V6 y podemos encontrar la bifásica en V1, a veces en V2, pero más en V1 encontrar la positiva, negativa y es la normalidad. Si la encontramos mayor a 110, que ya sería 120 o más, ya saber que podemos encontrar alguna alteración que se la voy a enseñar en temas de anomalías del electrocardiograma. El intervalo PR debemos medirlo, recordar siempre si vamos a las derivaciones frontales, en este caso las bipolares, tratar de comenzar a medirlo desde el inicio de la primera onda P y donde culmina el primer segmento PR en conjunto cuando inicia el QRS, donde culmina el primero para no dar mediciones falsas del intervalo PR. Saber que si tiene menor a 120 milisegundos, saber si es una persona muy joven, un niño, que puede ser normal que sea corto, y si está menor en otra persona, puede ser porque tenga una vía accesoria o porque tenga una hiperconductividad del nodo auriculoventricular. O si está muy prolongado por encima de 200, que pueda tener algún grado de bloqueo auriculoventricular que yo le voy a mostrar en este curso. Debemos evaluar el eje eléctrico del QRS en el plano frontal. Bien, utilizar el método que más le adecue. Yo le enseñé el método visual de D1 a VF para más o menos, aunque no sepamos los grados, saber si está normal hacia la izquierda o la derecha, pero tienen el de calcularlo con los numeritos, la resta, para saber a qué grado cae y también con la derivación isodifásica o con la derivación de más baja amplitud y buscando la polaridad de su perpendicular. Esto es importante para saber que, y siempre recordar que de 90 más 90 a menos 30 es normal, que puede estar luego a la derecha, a la izquierda o indeterminado. Debemos analizar el complejo QRS, que este tenga menor de 120 milisegundos, mayormente tendrá un promedio de 90 a 100 milisegundos en la normalidad, el QRS. Si está ancho, está mayor a 120 milisegundos, que ya debemos buscar acá alguna alteración de bloqueo de rama, alguna alteración en este caso electrolítica o demás que pueda afectar o un QRS preexcitado que esté mayor a 120 milisegundos. Debemos observar la progresión de R precordiales. ¿Por qué? Porque esto puede indicarnos que de V1 a V3 no veamos R o esté muy pequeñita, que pueda ser una característica de cardiopatía isquémica o incluso pudiese ser que en este caso esto sea una rotación cardíaca. Algo muy importante también que debemos evaluar es la onda Q. Saber que la onda Q mayormente no debe pasar en duración mayor a 40 milisegundos, mayor a un cuadrito pequeño, pero también tener en cuenta que esto no se cumple en todas las derivaciones. Por ejemplo, si encontramos onda Q en V1, V2 y V3, que eso luego lo vamos a tratar, no es necesario que tenga 40 milisegundos, sino con 30 milisegundos basta. Y que esta no debe tener una profundidad mayor al 25% de su onda R que está en el mismo complejo QRS. Es importante saber que D3 es una gran derivación engañadora y que la onda Q allí, por muy patológica que parezca, no lo será. Identificar el bajo voltaje también en el electrocardiograma. Si en las derivaciones frontales todos los QRS tienen menos de 5 milímetros, si en las derivaciones precordiales suman cada uno de los QRS en totalidad, no en totalidad, en cada derivación que tenga menos de 10 milímetros. Debemos analizar también el segmento ST en este caso. Debemos analizar el segmento ST en este caso y ver y el punto J, ver si hay segmentos CT, si hay desviaciones con supradenivel, infradenivel, saber que en pacientes jóvenes lo podemos encontrar elevado en V2 y V3 y puede ser normal en mujeres también, y que esto tiene criterios
tanto dependiendo de la edad, que si un hombre es mayor a 40 años y tiene un ST, un V2 y V3 mayor a 2 milímetros, o si tiene menor a 40 años y tiene mayor a 2,5 milímetros, esto puede ser patológico. Si en mujeres tiene mayor a 1,5 milímetros en V2 y V3 puede ser patológico. Y para ambos eso, si en cualquier otra derivación tiene mayor a 1 milímetro, puede ser patológico, indicando en derivación contigua que esto puede ser cardiopatía isquémica. Ver esa morfología del ST, si es cóncavo, si es como cúpula, para saber si es pericarditis o infarto, o indicar otra alteración como una cubeta digitálica, es importante tomar en cuenta esto. También evaluar la onda T, la orientación de la T. Mayormente la onda T se continúa con la polaridad de su QRS. La podemos encontrar en negativa en VR, en D3 y en V1 y puede ser normal. Recordar que si es simétrica, no puede ser normal, mayormente es asimétrica con un ascenso lento y un descenso rápido, que la duración va entre 100 milisegundos a 250 milisegundos y tiene un eje eléctrico en el plano frontal entre más 15 y más 80 grados, que aunque yo le enseño otro margen, un rango más amplio en este taller. Otra imagen que no sé si recuerdan que le enseñé en el taller es desde el pico de la onda T hacia su final, que es el intervalo pico-fin de onda T, que si en hombres tiene mayor a 94 milisegundos y en mujeres mayor a 92, pues eso puede darnos suspicacia para investigar. Bien, realmente en cualquiera de los dos, esto es el rango máximo normal que debe alcanzar. Si lo ven mayor a 120 milisegundos, esto puede hablar de una alteración de la repolarización y se ha identificado con probable eh, riesgo arrítmico en los pacientes. El voltaje en el plano frontal suele ser entre 5 o 6 milímetros de la onda T y en el plano horizontal entre 10 y 12 milímetros de altura. Y si la vemos simétrica, invertida, o profundamente negativa, bases muy anchas o bases muy estrechas, esto puede estar relacionado con isquemia, hipertrofia, alteración electrolítica, que yo luego les voy a enseñar en su tema específico. Debemos corregir el intervalo QT en todos los pacientes, para poder dar un diagnóstico temprano de un QT largo o corto que sea adquirido o sea congénito. Saber que un promedio acá entre 320 a 466 rango límite en hombres y entre 470 en mujeres. La evaluación de la onda U, si está presente, se ve mejor en V3. Esta onda sigue siempre la polaridad de la onda T, no puede estar discordante. Y si está muy prominente, puede hablar de alteraciones de potasio en el caso de la hipopotasemia, o se ve muy clara en pacientes con bradicardia. Debemos luego, que esto sí lo aprenderemos más adelante, cómo identificar las arritmias y complejos ectópicos en el electrocardiograma, que va dentro de las reglas del electrocardiograma, para saber si son extrasístoles, ritmo de escape, ritmo aberrado, y eso lo vamos a aprender. Y acá por último debemos siempre tener una síntesis global en la interpretación del electrocardiograma para poder llegar a un diagnóstico preciso. O sea, debemos evaluar todo esto que le he mencionado, y todo esto nos va a llevar a un diagnóstico preciso. Y algo que nunca se debe olvidar, que siempre lo menciono: no solamente hacer el diagnóstico por un electrocardiograma, sino siempre tener la correlación clínica, si es posible, de nuestro paciente, y esto sí nos va a llevar a un diagnóstico más preciso y más correcto del electrocardiograma. Así que es un placer que me hayan acompañado hasta esta última clase en relación con electrocardiografía normal. Aquí está la bibliografía que yo utilizo. También hay otras imágenes que encontré fuera de esta bibliografía en Google, pero realmente no pude encontrar su autor. Entonces, esta es la bibliografía amplia que utilizo. Verán que si van del módulo 1 el libro que están y no están, porque lo voy cambiando, depende los temas que esté tratando y pequeñas porciones que saque de cada uno de estos libros. Es decir, que tienen que ponerse y actualizarse en electrocardiografía normal con todas esta clase.
si no manejan esto de una manera adecuada, yo no quiero que se la aprendan a tal punto que se la puedan explicar a otros, sino que ustedes la comprendan. Porque cuando ustedes comprendan esto, navegarán conmigo en las anormalidades del electrocardiograma. Verán qué bonito es ahora entrar a electrocardiografía patológica, que es hermoso ese mundo. Pero si no manejamos esto bien, que esto yo lo aprendí luego de muchos años, si no lo manejamos bien, y por eso yo lo enseño así, no vamos a aprender a media o a menos de media las alteraciones del electrocardiograma. Así que muchas gracias por acompañarme hasta aquí, esta última sesión en electrocardiografía normal, y nos vemos en un próximo encuentro, en una próxima sesión en electrocardiografía patológica.